Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, hoy en este videíto voy a tratar de hablar un poco de la fe. Parte de lo que yo entiendo. Obviamente no soy un escritor de libros. Así que, sin yo conocer mucho, voy a tratar de explicar un poco sobre la fe. Ya que uno ve tantas cosas, ¿verdad? Tantos maestros de fe cometiendo los mismos errores. Y a veces esos errores se convierten en horrores. Pero parece que a muchos les gustan los horrores que vienen de los errores. Así que voy a tratar de hablar un poco de la fe. Tal vez usted conozca mucho más que yo de esto. Pero tal vez a alguien pueda ayudar un poco sobre el asunto. Aunque yo no sé mucho. Ahora, hace poco estaba escuchando a un video de YouTube de unos hermanos hablando sobre la fe. Y mientras yo escuchaba, meditaba y me venían unos puntos, ¿verdad? Por iluminación. Así que ni me he peinado ni nada, pero usted entiende. Así que vaya a empezar leyendo en, en Mateo 13, del 53. Mateo 13, del 53 al 58. Vamos por aquí. Jesús en Nazaret. Jesús en Nazaret. Y dice así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, cuando usted ve el pasaje, yo lo leo y más o menos lo más que resalta del pasaje es que creo que se me olvidó leer esta parte que dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Porque muchos de ellos vieron la vida de Jesús, el desarrollo de su vida. Conocían su familia, ¿entiendes? Y por eso se preguntaban, pero ¿de dónde salió todo esto? Y lo que mostraba era que se escandalizaban porque todo esto le creaba a ellos incredulidad. Como que una persona
no podría llegar a un crecimiento simplemente porque, pues, tú conoces todo sobre esa persona, aparentemente. Así que, como durante el crecimiento de Jesús no se desarrolló sino hasta su ministerio, al que diga, cuando empezó su ministerio como tal, después del bautismo de Juan, pues era una vida normal, tranquila. Era una vida donde Jesús estaba en estudios. Cuando era un niño iba a estudiar con los maestros de la ley. Hasta se desaparecía y se iba para el templo. Entonces, ellos se preguntaban si conocemos sus hermanos, sabemos quiénes son ellos, conocemos sus hermanas, no están aquí con nosotros. Y el hijo del carpintero, ¿qué? Ese es el hijo del carpintero, pero si ese nosotros lo conocemos. Entonces, ¿dónde radicaba esa falta de fe? Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En que no creían en los milagros. Porque miren, ellos dicen, y venido de su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, ellos escucharon que había una sabiduría diferente, una sabiduría de verdad, de autoridad en su boca, y que había milagros. Ocurrían milagros palpables, no de como ahora que dicen milagros y hay que verlos con lupa. Jesús estaba haciendo milagros frente a ellos y se preguntaban. O sea que no pudieron aceptar que Jesús fuera el Mesías. Entonces, ¿dónde estaba la incredulidad? En que no podían creer que Jesús fuera el Mesías, porque había sabiduría, había milagros. Mira, en esta mano, sabiduría y milagros. En esta mano, la vida de Jesús. O sea, su familia, sus hermanos, sus hermanas, el hijo del carpintero. Y parece que pesaba más en la vida de ellos que sabían el proceder de Jesús. No es que lo estaban acusando de hacer cosas malas, simplemente que ellos conocían su vida, que él nunca fue así en el pasado. Era algo diferente para ellos. De momento explotó esto, ¿qué pasó aquí? Entonces, aunque hacía milagros, no pudo hacer muchos por la incredulidad de ellos. Se fijaban más en él que en los milagros. Y eso sería lo correcto. Pero desde el punto de vista positivo y de fe. ¿Entiende? Jesús no pudo hacer más milagros porque ellos no creían en él. No porque no creyeran que pudiera hacer los milagros, sino porque no creían en él. Pero ¿de dónde está la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? Ellos lo afirmaban. ¿De dónde viene tal sabiduría? ¿De dónde vienen tales milagros? Pero no creían en él. No lo veyeron como el Mesías. Eso era lo que Jesús buscaba, que la gente reconociera que él era el Mesías. Es como que él no tenía que decírselo a la gente. La gente tenía que reconocerlo. Pero en su propia tierra les causaba problemas porque conocían a Jesús de toda la vida. Ahí es que está el problema en el asunto del reconocimiento. No pudo hacer muchos milagros porque no le reconocieron.
Entonces, por ahí es que vamos. Si vamos a Mateo, capítulo 8, un poco más abajo, Mateo, capítulo 8, vamos a ver si puedo despegar estas páginas. Mateo capítulo 8, 5 y 13. 5 al 13 dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Ve la diferencia? Al punto que Jesús dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Ve? En aquel dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra. No hay profeta sin honra en su propia tierra. No pudo hacer más milagros porque no le reconocían. No le reconocían. Sin embargo, vino este centurión romano y le reconoció. O sea, hay otras historias, pero estoy hablando de esta en específico. Y le reconoció. Le dio el reconocimiento que otros no le daban. ¿Entiendes? Y estoy hablando de fe. Dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. Mira lo que dice aquí. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino está hablando de los judíos. Los judíos eran los hijos del reino. Los judíos eran el reino. Porque muchos de ellos no les reconocieron. No les reconocían. Hasta el día de hoy. Muchos no les reconocen. Entonces, cuando hablamos de fe, y hablamos también de gente el día de hoy que dice que son creyentes, pero en cuanto a la fe, no les reconocen correctamente. Entonces, vendrán del oriente, vendrán del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los que le reconocen, sin importar de dónde sean. Ya sea, como decía la mujer del cántaro, ya sea que el Señor le dijo, ya sea en este monte o en aquel monte, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que lo reconozcan. Ese es parte del gran problema cuando hablamos de fe. Entonces de ahí se tergiversa
a lo que sería la superfe. La superfe. La superfe flojea en el sentido de que piden y piden y piden, pero realmente no reconocen a quién le están pidiendo. Vamos a Hechos. Cuando la palabra dice en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo decía, he estado meditando en esto. He estado meditando en esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque yo digo, o sea, tú ves muchas personas pidiéndole cosas a Dios. Señor, tú sabes que necesito esa casa, yo quiero esa casa. Tú sabes que necesito ese carro, yo quiero ese carro. Tú sabes que quiero que la cuenta me suba a unos par de millones, yo quiero esos par de millones. Entonces, ¿en qué forma estás reconociendo a Dios en eso? Ah, porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Entiendes? Si Él es el dueño del oro y la plata, yo tengo que ser rico porque yo soy hijo de un rey. Y entonces te escuchas a ti mismo diciendo esas cosas. Yo soy hijo de un rey. Yo tengo que ser un príncipe. Entonces te escuchas a ti mismo diciendo esas cosas. Ahorita mismo estaba viendo un video donde el que dice ser pastor y profeta y de todo, Cash Luna, le lava el cerebro a los oyentes y los hace aceptar de que ellos son Jehová Junior. O sea, que si son hijos de Dios, son dioses pequeños. Entonces, es ahí donde tú dices, ¿qué fe predican esta gente? ¿De qué fe? Porque cuando tú reconoces a Jesucristo es conocer a Jesucristo. ¿Cuál es su voluntad para con el hombre? ¿Cuál es su voluntad? Entonces, aquí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estás esperando. ¿Esperando en qué? La certeza de lo que se espera, pero ¿esperando en qué? ¿Esperando en una palabra de Dios o en una palabra, por ejemplo, de Cash Luna? Que tú crees que habla en nombre de Dios. O del profeta tal, que te dijo tal cosa. Entonces dice, Dios me habló por medio de un profeta tal. Y entonces tú dices que crees eso, pero no estás reconociendo a Dios. Yo quiero que tú entiendas lo que yo te estoy tratando de visualizar en todo esto. Esperar en Dios tiene que ser basado en la palabra, en el conocimiento de la palabra, de quién es Dios. No puedes esperar porque se levantó alguien que tú creías que era un profeta o un vidente o lo que sea y te dijo, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a hacer esto y tú crees que Dios te está hablando por medio de esa persona. Que le dice, por lo general le dicen lo mismo, donde quiera que va le dicen lo mismo, no a todo el mundo, pero escogen personas y le dicen lo mismo. Ponte a ver los videos. Ponte a ver los videos de tales predicadores y tú vas a ver que en casi todos esos servicios ellos le dicen lo mismo a todo el mundo. Para congraciarse. Entonces tú crees que Dios te habló y estás esperando en una supuesta fe que no reconoce el verdadero Dios. La fe es reconocimiento. Por eso, cuando tú lees
¿Dónde es? Que no lo veo. Aquí mismo, en el capítulo 12 de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Entiende? Yo quisiera leer todo el capítulo de Hebreos, pero obviamente va a coger mucho tiempo. Pero cuando usted más adelante léalo en su casa, Hebreos capítulo 11, para que aprenda. Entonces, cuando usted ve Hebreos capítulo 11, usted ve, por ejemplo, déjame ver, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo tú agradas a una persona? ¿Cómo tú le agradas a una persona? Obviamente tú tienes que entender qué le gusta a esa persona. ¿Cómo tú crees que esa persona se sentiría mejor en la forma de tú manejarte con ella? ¿Entiendes? Cuando decimos por la fe, cuando dice aquí, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Abraham, porque estas personas reconocían a Dios. ¿Entiende? Si usted ve por la fe Moisés hizo tal y tal y tal cosa, por la fe Moisés fue uno de los que le dijo al pueblo de Israel que Dios le levantaría profeta como él. Y hablaba de Jesucristo. ¿Entiende? Muchas de estas personas pasaron por la salsa y el guayacán creyendo, reconociendo que Dios era galardonador. Vamos a leerlo aquí otra vez. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Esperando en qué? Esperando en la promesa de Dios. La promesa de Dios, porque ellos sabían que si Dios hablaba, Dios cumplía. Entonces dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe. Entonces, el que se acerca a Dios tiene que entender y reconocer que Dios es galardonador de los que le buscan. Que Dios se merece. Que Dios se merece la gloria, la honra, el reconocimiento. Entonces, cuando tú vas a estos templos donde te enseñan a pedir y a pedir y a pedir, te convierten en una máquina de peticiones y te enseñan a un Dios como el genio de la lámpara de Aladino. Dios es el genio de la lámpara de Aladino. Que si tú, mientras más das, Dios te va a dar. Y todas estas preciosidades que te hablan, lavándote el cerebro. Ellos no te están mostrando la fe. No es super fe. Eso no es super fe. Ni don de fe. El don de fe también está basado en el reconocimiento.
No es que yo diga, tergiversando la palabra, dice, cuando Jesucristo dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se desarraigara y se echara a lo profundo del mar, y así sucedería. Y tú te crees en tu mente que está hablando de un monte de verdad, que está hablando literalmente de un monte. Y no es así. Esa era una expresión que los judíos conocían. Estaban familiarizados con ese tipo de expresiones. ¿Entiendes? Cuando hablamos de fe, hablamos de creer en lo que... cuando estamos... una de las cosas que tiene que ver con la fe es tu conocimiento de la Biblia. Por eso vemos a muchachas pidiéndole a Dios que le dé un novio. Muchachas pidiéndole a Dios que le dé un novio. Otros pidiendo por carro y por riqueza y todas estas. Eso no es fe. Eso no es fe. Por eso está este texto que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Conocimiento en la salvación de Dios. Porque ¿cuál es debe ser el común denominador de todos los cristianos? Que un día Cristo va a venir a buscar a su pueblo. De que vamos a ir al juicio, vamos a ir al juicio. ¿Entiendes? Entonces está ese gran reconocimiento. ¿Cómo vas a reconocer a Dios si lo ves como el genio de la lámpara? Frota. Frotas la lámpara y pides tu deseo. Señor, quiero ser millonario. Dios no es el genio de la lámpara. Te están engañando. Esos pastores de superfe, esos pastores que te enseñan a pedir tonterías, o Dios no conoce tus necesidades. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Dios conoce tus necesidades. Si Dios alimenta a los pájaros y no les falta nada, ¿no tendrá más cuidado de ti que de los mismos pajaritos? Mas buscad primeramente el reino de Dios, que es la iglesia, el reino de Dios y su justicia, la ley de Jesucristo, la ley de Cristo, conocer qué es Dios y qué Dios ha hecho por nosotros, el plan de salvación. Conocer la iglesia, conocimiento. La fe se compone de tres cosas: conocimiento, creencia y confianza. Las tres C. Conocimiento, creencia y confianza. De eso se compone la fe. No de estar con el pide y pide. Yo creo que deberían en esos templos, ¿verdad? De la superfe, deberían de darle lamparitas de Aladino a los hermanos. Cuando vayan a orar, frotan la lámpara y piden sus deseos. Vuelve y frota la lámpara y piden sus deseos. Eso no es fe. Pedir material, material, material. No es fe. ¿Cuál es el reconocimiento de que tú estás haciendo de Dios con eso? No. Lo expones a ser un sirviente, a ser tu sirviente. Le enseñas al mundo que Dios es tu sirviente, que Dios es tu genio
tu genio de la lámpara. Eso es lo que le estás enseñando al mundo. Y sí, y si acaso, y si sí, y si no. La fe radica en y si sí, y si no. Conocimiento, creencia, confianza. ¿Cómo oirán del Evangelio si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán a Jesucristo si no hay quien les predique? Pero una vez se les predica, tienen el conocimiento. Una vez ven el conocimiento, deciden creer. ¿Entiendes? Deciden creer o no creer. Pero una vez adquieren la creencia, confían. La superfe no es confiar. Es una demencia de pediera y pediera y pediera. No es confiar. Es como los predicadores estos de ahora que dicen que viven por fe, pero se la pasan llorando en la radio. Que cuando la gente ve eso, ¿qué dice? Pero Dios no está teniendo cuidado de este hombre porque lo que hace es llorar y llorar. Y piden y piden y piden y piden. Eso no es fe. Eso no es fe. Te estoy hablando la palabra. Yo dije que no sé mucho de esto. Pero eso no es fe. El que tiene fe confía. ¿Por qué? Porque conoció, porque creyó y ahora puede confiar. Eso era lo que le pasaba a los héroes de la fe. Conocieron, creyeron y confiaron. Y aunque no recibieron, lo dice uno de estos textos, no me acuerdo en cuál fue, pero es mucho. Este pasaje es muy largo. Vamos a leer el final y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Entiendes? Todas estas cosas que hicieron ellos, mira lo que dice aquí, mira. Dice, voy a leerlo desde acá. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. Imagínense cuando tiraban a Daniel en la fosa de los leones. Pero mire, ya le había dicho que la fe es y si sí, y si no. Imagínense de los 3 jóvenes hebreos cuando los tiraron al fuego. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron que Dios podía librarlos del fuego. Dios podía librarlos del fuego. Pero si no lo hacía, mire la cosa, la diferencia. Pero si no lo hacía, o sea, la fe de estas personas de hoy de la superfe diría, Dios nos va a librar del fuego. Porque ellos no tienen un y si no. O sea, para las personas de la superfe no hay un y si no. Porque la fe depende de ellos en cuanto a eso. Se tiene que dar. Por eso tú ves personas declarando. Yo declaro que Dios me va a librar del fuego. Si hubiese sido uno de la superfe, decían, yo declaro que Dios me va a librar del fuego. Señor, tú tienes que sanarlo.
Señor, tú tienes que darle porque yo, fulano de tal, te lo está pidiendo. Como ora el evangelista Benicio Molina. Yo lo he escuchado. Señor, yo, Benicio Molina, te estoy pidiendo. ¿Cómo tú presentas a Dios ante la gente, orándole a Dios de esa forma? Faltándole el respeto de esa forma. ¿Quién es Dios? ¿Tu servidor? ¿Tu sirviente? Dios no es tu sirviente. No. Mejor cállate la boca. Dios no es tu sirviente. Tú puedes pedir, pero ¿cómo tú le pides a un rey? Si tú fueras delante del presidente, delante del gobernador, delante del alcalde de tu pueblo, ¿tú le pides así? ¿Cuánto más a Dios? Primero reconocimiento, eso es fe. La fe es reconocimiento en quién es Dios. En que si te acercas a Jesucristo tienes que saber que Él es galardonador de los que le buscan. Que Jesucristo puede hacerlo, pero ¿y si no? ¿Eh? Yo sé que Él nos puede proteger, pero ¿y si no? La fe sigue estando ahí, porque la fe no está en que Dios me tiene que proteger. ¿Y si no? Yo espero que Dios me supla. ¿Y si no? ¿Va a dejar de creer? La fe no es eso. La fe es reconocimiento en. ¿Entiendes? ¿Por qué no hacía muchos milagros Jesús? Porque no le reconocieron. Ellos vieron los milagros, pero no le reconocieron. ¿Mm? No es este el hijo del carpintero y sus hermanos y hermanas siguen aquí con nosotros. Los conocemos a todos. Pero no le reconocieron. Entonces cuando tú pides como a Dios, como el genio, como si Él fuera el genio de la lámpara de Aladino, no le estás reconociendo. Tú crees que tú estás actuando en fe. Porque Dios te tiene que dar, te tiene que suplir. Él es tu sirviente. Así lo presentas delante del mundo. Dios el sirviente. Pero ¿y si no? ¿Mm? Dios no tiene que suplir todos tus caprichos. No. Y como te enseñan esa gente a ser una persona egoísta, siempre hay un y si no. En la fe, hay un tal vez sí y un tal vez no. Eso es fe. Me puede librar del fuego. Y si no, sigo con mi fe. Porque la fe es reconocimiento en Dios. No que yo creo que voy a recibir porque fulano de tal me dijo. El hombre no tiene que ver nada en esto. No, que Dios me habló a través de un profeta y me dijo que me iba a dar tal cosa. Eso no es fe. Tú tienes que estar seguro cuando Dios te habla. Y para eso está la Biblia. Lo que está aquí en la Biblia, de acuerdo a quién Dios se lo prometió, porque no puedes coger las promesas que eran para otro y hacerlas tuyas. Menos que sea una promesa en general. ¿Entiendes? Y tú tienes que pelear las batallas. ¿Eh? Como Caleb. Ese monte es mío, yo lo quiero. Dios me prometió un pedazo de tierra y yo quiero ese monte. Pero lo voy a pelear. ¿Lo ves? Él llevaba la de ganar y la de perder. Pero él se mantuvo en que lo iba a lograr. Pero podía perder. ¿Entiendes? Un tal vez sí, un tal vez no. Eso es fe. Aunque aquí dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Mira lo que dice el texto más adelante. Dice, muchos de ellos murieron sin recibir las promesas. ¿Me entiendes? Pero lo creyeron, murieron esperando esas promesas. Pero en un día Jesucristo los va a resucitar.
Jesucristo los va a resucitar y van a recibir eso por lo que lucharon, esa nueva patria celestial. No es que la perdieron, murieron sin alcanzarla. En cuestión de material. Pero van a alcanzar esa patria celestial. ¿Ve la diferencia en el asunto? Fe no es cualquier cosa. Fe no son tus caprichos. ¿Entiendes? Fe no es que tú presentes a Dios como tu sirviente. Fe es reconocimiento a quien tú le estás pidiendo. Jesús es el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Y es galardonador de los que le buscan. ¿Entiendes? Pablo tenía fe. ¿Y por qué cosas pasó Pablo? Que lo apedrearan, que lo escupieran, que lo golpearan. Pasó hambre, enfermedades. Y que perdió la fe. Porque él reconocía a quién le estaba sirviendo. Fe es reconocer en quién tú le estás sirviendo. Y que si ese al que tú le estás sirviendo, que tú le reconoces como el creador, te quiere pasar por la salsa y el guayacán, te pasa por la salsa y el guayacán. Ah, para probar tu fe. Nah, porque Él es Dios. Y Él hace con el vaso de barro lo que Él quiera. ¿Entiendes? Tú no puedes decirle a Dios qué hacer. Él hace lo que Él quiera. Y nos duele. Pero Él va a hacer lo que Él quiera. Entonces tú dices, ay, perdí mi fe. Si tu fe está puesta en el correcto lugar y no en lo material, sino en el de donde salen, de donde surgen todas las cosas, tú no tienes ni que pedirle a Dios, sino servirle, serle fiel. Es la realidad. Eso aplica a mí y al que me escuche. Es para todos. Es para todos. Dios no es lo que tú esperas que Él sea, un genio de la lámpara de Aladino, que te supla tus caprichos. Cuando tú tienes necesidad de ciertas cosas, Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Porque tú las pediste? No, porque Él sabe cuáles son tus necesidades. Eso es fe. Eso es la fe. Es un tal vez sí y un tal vez no. No un siempre sí. Ah, como yo tengo una fe tremenda, Dios me va a dar y me va a dar. Un siempre sí. Y froto la lámpara. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Yo espero que me hayas entendido. Que en ocasiones tú crees que tienes fe, pero no es fe. Son caprichos. Y eso es lo que muchos de estos pastores te enseñan. ¿Por qué? Mira cómo es la cosa, mira. Ellos te piden a ti que tú le des tu dinero y te dicen a ti que cuando tú le des ese dinero a él, Dios te va a dar a ti. ¿Y por qué no le piden ese dinero directo a Dios? ¿Mm? Ellos quieren tu pescado. Ellos quieren tu pescado. Cogen tu pescado. Y después dicen, Dios te va a dar 10 pescados por ese pescadito que tú me diste. Pero ¿por qué Dios no le da directo a ellos? Y usan métodos de la lloradera. Y eso es fe. Ah, yo vivo por fe. Y te la pasas llorando. En los medios, en Facebook, en YouTube, en todos lados llorando.
Ay, hermano, me hace falta tal cosa. Ay, hermano, no estoy diciendo que es que usted me lo dé, pero me gustaría tener, porque esto es para el ministerio, usted sabe, una guagua nueva, porque la guagua mía está viejita. Y entonces a eso le llaman fe. Entonces, el reconocimiento de Dios queda tirado por el piso. La fe verdadera queda tirada por el piso. Así que detenga eso. Dios no está para suplirle novios a la gente, ni cosas como esas. Ni maridos, ni esposas, ni nada de eso. No, no, mi hermano. Esa no es fe. Aprenda. Yo no sé mucho y te estoy diciendo que eso no es fe. Fe es reconocimiento en Jesucristo y que es galardonador de los que le buscan. Tal vez sí te ayude, tal vez no. Él siempre ayuda, pero no suple caprichos. Dios te continúe bendiciendo.